Sí, un placer saludarlos. Muy bien. Bueno, doctora, queríamos hablar hoy sobre el tema de la salud cardiovascular femenina y, bueno, su impacto también en la prevención de enfermedades respiratorias. Sí, me parece que en esta época que hablamos tanto de cómo nos cuidamos de las enfermedades que afectan las vías respiratorias y cómo podemos prevenirnos, es importante cómo vinculamos si tengo una enfermedad cardiovascular y si tengo mayor riesgo por ser cardiópata de tener una enfermedad respiratoria. Fíjense que nos tiene que llamar la atención que una de cada 3 muertes en el país se debe a enfermedades cardiovasculares. Y decimos, bueno, yo no soy una persona que esté enferma del corazón, ¿sí? Sabemos que las enfermedades del corazón pueden ser congénitas o las voy adquiriendo a lo largo de la vida. Y de las que no son congénitas, la más frecuente de esta es la hipertensión arterial. Entonces, si yo tengo una enfermedad que afecte mi sistema cardiocirculatorio, es mucho más frecuente que genere infecciones respiratorias con mayores complicaciones. Entonces, soy cardiópata, me tengo que preguntar si estoy en este riesgo. Y esto afecta particularmente también a las mujeres. Me parece importante en este espacio darle valor a que las mujeres muchas veces consideramos que solamente tenemos enfermedades vinculadas al aparato ginecológico, al aparato reproductor. Claro, ¿no? Y decimos, bueno, exactamente. hice el Sí. control con el oncólogo, hice el control con el ginecólogo, y parecería que el corazón tiene que hacerse controles los varones. Claro, como que no es algo, digamos, que puede afectar mayormente a las mujeres, pero en realidad sí nos tenemos que preocupar, digamos, las mujeres también por el tema del corazón, ¿no? Fíjense que hay un estudio que ha hecho la Asociación Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, y dice que el 45% de las mujeres mayores de 20 años tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular. El principal riesgo, y por supuesto lo que más afecta a esto, es la hipertensión arterial. Claro, sí, sí. Sabemos que Argentina, al igual que muchos países, y La Rioja también, más casi el 40% de la población tiene hipertensión. ¿Y esto a qué se Y debe, doctora, el tema de la hipertensión y que sea tan alto el porcentaje? primero tiene que ver mucho con hábitos alimenticios, y Sí, esto lo escuchamos siempre a los sí. médicos clínicos, a los cardiólogos, que recomiendan que no solo es la sal que yo le agrego a la comida, sino el sodio que viene incorporado en muchos alimentos procesados. Entonces estamos mucho más expuestos porque la alimentación de 70 años a esta parte es mucho más procesada. Entonces tenemos más conservantes en los alimentos, por eso ha ido incrementando. Sumado también a que tenemos otros factores de estrés, mayor sedentarismo. Fíjense que nosotros decimos que, como les decía, 1 de cada 3 personas en la Argentina mueren de una enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué es importante que yo sienta si en esta época que hay enfermedades respiratorias soy un paciente cardiópata o no? Fíjense que la hipertensión arterial, les decía, 16 millones de argentinos viven con hipertensión, ¿no? Y decimos que solo la mitad de estas personas que tienen hipertensión saben que son hipertensos. De la mitad que saben que son hipertensos, 50% toma medicamentos para bajar la presión arterial. Y de los que toman los medicamentos, 50% la tienen controlada. Esto también resulta interesante. ¿El frío y el tema de la hipertensión también tienen relación, Doc? El frío tiene que ver en el riesgo que se ha visto que muchas enfermedades respiratorias, muchas virosis de influenza, parainfluenza, sincitial respiratorios que se pegan en los mocos, en las vías superiores y después bajan a pulmón, y que decimos, pero hace una semana que estoy con esta mucosidad, generan una inflamación en todo el aparato circulatorio que predispone a infartos y accidentes cerebrovasculares. Entonces, si yo soy una persona que toma medicamentos para la tensión arterial, que tuve un infarto
que tengo sobrepeso, que tengo colesterol, tengo más riesgo para que esta virosis, esta enfermedad respiratoria, no sea una simple gripe pasajera, me puede dar complicaciones severas en el cuadro de salud. Entonces, para controlar esto, digamos, si tenemos todas estas digamos, condiciones de tener, bueno, sobrepeso, el tema también ya de contar con la presión alta y demás, controlarnos más en lo que es el invierno y más si estamos atravesando estos cuadros de que uno por ahí dice, bueno, son resfríos o es apenas una gripe, pero bueno, pueden derivar en cuestiones más severas entonces. En complicaciones, por supuesto. Fíjense que de muchos de los pacientes que están internados, incluso este año que hemos tenido una mayor presentación de enfermedades respiratorias complicadas, graves, si nosotros le asociamos sobrepeso, persona sedentaria que no hace actividad física, que fuma, todo esto son factores de riesgo para que haga este proceso inflamatorio que necesite asistencia, y asistencia grave de una bronconeumonía que necesita hospitalización. Entonces, lo primero es saber cómo tengo mi tensión arterial, si estoy controlado, si no, y con esto buscar la consulta tempranamente. Muy bien. Bueno, Doc, ¿algo más para agregar para la gente, para que tengan en cuenta? Yo creo que es fundamental el concepto de la hipertensión arterial, es la enfermedad y es la epidemia del siglo, asociada a la diabetes, asociada a incluso, después vamos a hablar bien también, lo que generan los medicamentos vinculados a los cuadros de salud mental, depresión, ansiedad, que muchas veces también complican y llevan a cuadros de mayor severidad cuando esto se asocia, por supuesto, a escasos controles clínicos y a no poder resolver cuadros respiratorios leves. Esto hace que a veces estas infecciones respiratorias superficiales se prolonguen. Y la próxima vez vamos a hablar de lo que es el síndrome del COVID prolongado. Entonces, frente a esto, creo que es importante de nuevo recalcar. Tenemos muy baja cobertura y aceptación de la gente para el uso de la vacuna de la gripe. Que están todos, creo que también están todos como susceptibles a esto, ¿no? Al tema de, como decía usted, de las vacunas y demás, y creo que hoy estamos viendo una gran cantidad también de gente que está con problemas respiratorios, que hay mucha gripe, algunos que por ahí tienen fiebre pero no acuden al médico y simplemente lo pasan en el hogar, pero mucha gente que ya no se vacuna, ¿no? Eso también. Sí, fíjense que del último año, incluso del principio de este año, de las personas hospitalizadas que tenían enfermedad pulmonar complicada, que necesitaba asistencia mediana o alta de cuidados intensivos, le preguntábamos, el 100% tenía indicación de colocarse vacuna, porque era diabético, porque tenía una enfermedad renal, porque era obesa, porque era hipertenso. Y sin embargo, ¿sabe cuántas personas estaban vacunadas? Solo el 28%. Claro, muy bajo. De estas personas graves, internadas. Entonces, decimos, la vacuna de la gripe sirve para evitar las complicaciones severas. Tengo indicación, si tengo todas estas enfermedades, si tengo sobrepeso, obesidad, hipertensión, si tuve un infarto, si estoy bajo tratamiento de hipertensión, necesito tener, para pasar bien el invierno, como decía el doctor Pizzi, la vacuna de la gripe y la vacuna del COVID. Muy bien. Si tengo más de 65 años, la vacuna del virus sincitial respiratorio. Vacunarse es lo importante y encima, bueno, para la gente obviamente mayor y que tiene alguna otra patología, también son de acceso gratuito, así que bueno, lo importante es eso, ¿no? Para poder pasar este invierno que tiene sus días bastante crudos como los estamos viviendo ahora. Doctora, muchísimas gracias por dialogar con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego. Ahí estábamos con la doctora Judith Díaz Bazán, médica infectóloga, ex ministra de Salud de La Rioja y ex subsecretaria de Integración de los Sistemas del Ministerio de Salud de la Nación. Moni. Todo Amortiguación, 40 años brindando seguridad, estabilidad y comodidad a tu vehículo. Vende colocación de amortiguadores nuevos y de recambio para autos nacionales e importados. Reparación de tren delantero, trabajos en el día con garantía. Todo Amortiguación, Avenida Angelelli, 1883, 100 metros antes de 1 de marzo. Su consulta al 384 67 83 35. Le reciben todos los